Si tú y tu pareja se aman, pero ya no saben cómo hablar sin terminar agotados, esta historia probablemente te va a interesar, porque hubo un momento en que mi esposa y yo dejamos de sentirnos del mismo lado. Sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido, empezamos a sentirnos más como enemigos dentro de nuestra propia casa que como las personas que algún día nos elegimos. Lo que te voy a contar hoy no es un manual, es lo que nos pasó, lo que encontramos y cómo eso cambió nuestra relación y después la de muchas otras parejas. Al final vas a decidir si tiene que ver algo con lo que te está pasando a ti. Todo empezó bien como siempre, porque nos independizamos, estábamos llenos de ilusión con nuestro primer hijo que había nacido, teníamos muchos proyectos, teníamos amor, teníamos ganas de construir muchas cosas juntos, y nadie nos dijo que la convivencia real, esa de todos los días, de quién lava los platos, quién no, quién decide qué y cómo, era una habilidad que nadie nos enseñó. Las diferencias empezaron a aparecer de a pocos, porque cada uno tenía su forma de hacer las cosas. Y cuando la forma del otro no coincide con la nuestra, llega ese primer roce, inicialmente suave, pero luego cada vez más fuerte. Luego ya no era sobre los platos, era sobre todo. Llegó nuestra segunda hija. Arrancamos con un proyecto laboral propio, dos eventos enormes, simultáneos, con muy poco tiempo libre y casi ningún margen de error. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar realmente, porque las peleas dejaron de ser peleas, se convirtieron más en algo diferente. Éramos más fríos, era más doloroso, era más difícil de reparar. Recuerdo llegar a casa después de un día que te exprimía por completo y encontrar otra versión del mismo conflicto que habíamos dejado pendiente la noche anterior, y que ese conflicto volviera a crecer y que termináramos diciendo cosas que no queríamos decir. Lo más difícil era cuando pasaba frente a los niños, porque lo veíamos y sabíamos que eso les afectaba, pero aún así no podíamos parar. En un momento, la palabra divorcio dejó de ser solo una hipótesis que pasaba por nuestras mentes y ya empezaba a verse como una opción real. Lo que no entendíamos en ese momento era lo siguiente: no estábamos peleando solo por el problema visible, porque no era el horario o no era la decisión que teníamos que tomar ni quién tenía la razón. Esas eran solo excusas. Lo que realmente estaba pasando era mucho más profundo. Estábamos reaccionando desde heridas que cada uno traía de antes, desde patrones aprendidos mucho tiempo atrás, en nuestras familias de origen, o de modelos que habíamos aprendido en el pasado, desde formas de protegernos que paradójicamente terminaban destruyéndonos más que protegernos. Y mientras no entendiéramos eso, cualquier solución iba a ser superficial, porque podíamos hacer acuerdos, podíamos mejorar la comunicación, podíamos prometer que íbamos a cambiar, pero en el primer momento de la tensión real, nuevamente estaríamos en ese mismo sitio, porque el patrón de fondo seguía intacto. Así que decidimos pedir ayuda. Fuimos a terapias de pareja, y en realidad a más de una. Algunos nos ayudaban a entender el conflicto, a ponerle un nombre o a ver de dónde venía, a hablarlo, y eso realmente nos ayudó, pero no lograba cambiar lo que pasaba cuando la tensión aparecía de verdad. En el momento de la discusión, todo lo que habíamos entendido en la sesión desaparecía por completo. Otros enfoques se centraban en los acuerdos. Hacíamos listas de compromisos, protocolos de comunicación, cumplíamos una semana o dos, y después del primer momento de estrés real, todo se iba por la borda. El problema no era la voluntad, los dos queríamos que funcione. El problema era que ninguno de esos enfoques fue al lugar donde realmente estaba ese patrón. Trataban el conflicto no de la manera en cómo se generaba el conflicto, y esa diferencia realmente hacía un gran cambio. Lo que empezó a cambiar para nosotros no fue aprender nuevas técnicas de comunicación, no fue un protocolo ni una lista de pasos. Lo que nos ayudó fue entender por qué peleábamos de esa manera específica. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, no al otro, sino cada uno a sí mismo, encontramos lo que estaba moviendo todo, detonantes que teníamos que no tenían nada que ver con la discusión del momento. Eran heridas que se activaban sin que el otro lo quisiera. Habían formas de reaccionar que veníamos repitiendo sin saberlo, desde mucho antes de conocernos incluso. Yo tenía mis patrones, ella tenía los suyos, y ninguno de los dos era el problema. Los dos éramos parte de un sistema que nadie había cuestionado antes. Y eso hizo un gran cambio, porque cuando dejas de ver al otro como el enemigo y empiezas a ver al patrón como el problema,
Ya no están peleando el uno contra el otro, están peleando juntos, del mismo lado, contra algo que los dos quieren resolver. Eso parece simple, pero vivirlo, realmente vivirlo, es algo muy diferente. Y de ese proceso que vivimos con el tiempo, construimos un método. Lo llamamos el método de estar del mismo lado, porque eso es exactamente lo que produce. Pasar de pelear entre sí a aprender a resolverlo juntos. Trabaja en 3 momentos que van uno después del otro. Primero, regular. Antes de resolver cualquier conflicto, hay que aprender a no explotar, a bajar la intensidad antes de que el sistema nervioso tome el control de los otros, porque no se puede resolver nada cuando el cuerpo está en modo de guerra. El segundo momento es entender. La mayoría de las peleas no son por lo que parecen, son por necesidades que no se dijeron, expectativas que nadie prometió cumplir o patrones que vienen de mucho antes. Cuando entiendes qué está pasando debajo del conflicto, ya no peleas para tener la razón, sino que buscas entender. Y el tercer momento es reencontrarse. Aprender a resolver juntos sin destruir el vínculo en el proceso. A tener conversaciones que protejan su relación incluso cuando hay un desacuerdo. Y eso es lo que los lleva a sentirse del mismo equipo. El movimiento central es este. Pasar de yo contra ti a nosotros contra el problema. Esa diferencia es pequeña en palabras, pero en la práctica cambia completamente cómo viven dentro de la relación. Con el tiempo comenzamos a acompañar a otras parejas que estaban viviendo exactamente lo mismo que vivimos nosotros. Eran parejas de profesionales con carreras exigentes, con hijos, proyectos propios y una relación que se estaba rompiendo en silencio mientras ellos seguían funcionando en todo lo demás. Y adivina qué, vimos que tenían el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. El problema casi nunca era la falta de amor, era que no tenían un camino para salir del ciclo. Intentaban hablarlo, se desbordaban, se alejaban, volvían a intentarlo y el patrón seguía. Lo que más nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo es la velocidad del cambio cuando el trabajo va al lugar correcto. En pocas semanas pasan no para ser perfectos, sino para dejar de destruirse mientras intentan resolver sus problemas. Si llegaste hasta acá, te quiero hacer una pregunta muy sincera. ¿Algo de lo que te conté te suena conocido? No como una historia ajena, sino como algo que en algún lugar reconoces porque lo estás viviendo tú. Tal vez el conflicto en tu casa no explote de esa misma manera. Quizás es más silencioso, la tensión al llegar al trabajo, las conversaciones cortadas o temas que ya no se tocan porque se sabe que van a terminar mal. La complicidad que se fue enfriando sin que nadie tomara la decisión de enfriarla. O tal vez llevas tiempo queriendo resolver esto y no sabes cómo. Quizás intentaron cosas y no funcionaron. Quizás uno quiere trabajarlo más que el otro, eso es normal. Quizás los dos saben que todavía hay amor, pero también saben que algo se está rompiendo y no saben cómo repararlo. Si eso lo describe, lo que te cuento ahora no es pura publicidad, sino que es un camino concreto de reconstruirse. Este proceso se llama estar del mismo lado y es un proceso de pocas semanas diseñado específicamente para parejas de profesionales que todavía se aman, pero que no saben cómo dejar de herirse mientras intentan resolver sus conflictos. Se lleva de 2 maneras: un trabajo individual porque cada uno necesita trabajar su parte y un trabajo en pareja donde aprenden a conversar sin que la conversación los destruya. No es una terapia abierta, no es algo indefinido, es un proceso estructurado con un camino claro y resultados concretos en cada etapa. Pero sí tiene una gran condición, porque es solo para parejas donde los dos están dispuestos a hacer el trabajo, porque si uno arrastra al otro, esto no funciona. Si sienten que todavía hay amor, pero ya no saben cómo dejar de dañarse mientras intentan resolver sus conflictos, pueden escribirnos listos por Instagram. Vamos a conversar con ustedes para ver si este proceso realmente tiene sentido para su situación en concreto y si este es el momento correcto y si ambos están dispuestos a hacer el trabajo. El link se lo voy a dejar aquí abajo. Nosotros estuvimos donde quizás ustedes están ahora y elegimos intentarlo una vez más. No todos los que intentan llegan, pero todos los que llegan eligieron no rendirse.